el valor del trabajo en equipo. Y vamos a ir a la palabra de Dios, qué mejor que ir al Antiguo Testamento, en Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 9, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Nehemías capítulo 12, versículo 26, dice de esta manera, estos fueron en los días de Joiacín, hijo de Jesuá, hijo de Jodasac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Dios bendiga esta porción de su palabra, pero muchos de nosotros sabemos que estamos en un tiempo difícil, sabemos que estamos en crisis, muchos dicen crisis económica, yo diría que es una crisis social y es una crisis espiritual la que estamos nosotros atravesando, pero para muchos solamente es una crisis económica. El pueblo de Israel pasó por ese tipo de crisis, los muros de Jerusalén fueron destruidos, fueron derrumbados, si usted se imagina literalmente una ciudad caída, como Jerusalén, como Israel era en aquel tiempo. Lo mismo ocurre hoy en día, hoy tenemos una nación semidestruida. No solamente Estados Unidos, sino si hablamos del mundo entero, tenemos una nación que necesita ser reconstruida. Y las figuras de Esdras y Nehemías han provocado en la imaginación y la vida de los creyentes reacciones de entusiasmo, dedicación, acción, trabajo y dinamismo. Porque imagínense, nosotros cuando estamos en tiempo de crisis, yo veo a la iglesia que sus brazos bajan, sus brazos, no hay gozo, no hay alegría. Cuando uno habla con un cristiano, hay temor en muchas áreas de su vida. Pero cuando llega la prosperidad o llega lo que todos estamos anhelando, que se estabilice lo que es la economía en Estados Unidos, que volvamos a recuperar las casas perdidas, que volvamos a recuperar los trabajos, los niveles de vida que teníamos antes, bueno, vuelve el gozo, vuelve el dinamismo, vuelve el entusiasmo. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había pasado un tiempo de decadencia espiritual y también física. Y Esdras, por un lado, siendo sacerdote, contribuyó significativamente en la reorganización religiosa en ese momento. Hubo que reorganizar o reestructurar lo que era la parte, digamos, espiritual. Y Esdras tuvo que tomar lugar en la comunidad judía. Pero Nehemías, por el otro lado, era el constructor. Era, diríamos, un arquitecto que tenía que levantar los muros. Quiere decir que acá vemos, por un lado vemos la parte religiosa y por un lado la parte práctica. El arquitecto, Nehemías, el constructor, el gobernador, el que tenía que levantar esos muros, y por acá estaba el sacerdote. Nehemías fue un excelente organizador y constructor, y ambos se estaban relacionando entre sí, porque había necesidad en Jerusalén, y ambos estaban relacionados con todo el proceso de reforma del judaísmo, después de ese exilio de Babilonia, terminando en el año 539 a.C. Ahora, su obra de reconstrucción fue, y es un testimonio de la importancia de actualizar y relacionar estas tradiciones con las realidades concretas e inmediatas que nos rodean a nosotros. Hoy en día tenemos, por un lado, tenemos la política por este lado. Tenemos un gobierno político, diríamos republicano, demócrata por aquí, y por el otro lado tenemos un sistema religioso. Y la religión con la política no se llevan bien. La política no se mete con la religión porque hay tantas religiones que Estados Unidos ha decidido no meterse. La política ha decidido no meterse en el contexto religioso, tal es así que han dejado entrar a este país todo tipo de religión. No solamente más de 120 culturas, sino dentro de esas culturas han dejado entrar religiones. Y a Estados Unidos en lo político le interesa si alguien entra, aunque sea en un contexto espiritual, y es una religión que trae dinero, es welcome, es bienvenida. No importa que sea budista. Nosotros allá en San Gabriel tenemos enfrente de la iglesia, tenemos una iglesia budista y hoy estaba rellena trayéndole comida al gordito. ¿Usted no me trajo comida a mí? Qué lástima. Yo pensé que usted me iba a traer comida a mí también, pero bueno, gloria a Dios que no me trajo.
En los libros de Esdras y Nehemías se distingue un aspecto importante en la vida de la iglesia hoy en día. Lo mismo que ocurrieron años atrás se vuelve a repetir, como que la historia vuelve a repetirse. Pero ¿qué pasaba en aquel tiempo? Había lo que conocemos nosotros como un trabajo de equipo. Esdras capítulo 7 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado. Era un escriba versado, Esdras, en los mandamientos de Dios. Tenía un buen título por allá, un diploma bien reconocido, y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios, del Dios del cielo. Qué conocedor que era este Esdras de ese Dios. Nehemías 8 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras. Aquí se junta el gobernador, la política, con la religión, podríamos decirlo. Se unen. Escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Mire qué importante si la política se uniese con la religión. Si la política se uniese con realmente el verdadero Dios, no con el contexto religioso. Recuerde que aquí en Estados Unidos, en el dólar, bill, usted tiene In God We Trust. Esta es una nación plantada realmente en contextos cristianos. Y en el dólar, en la moneda, podemos ver que esta nación confía en Dios. Pero lo tienen como de lejos. Le han dado vuelta la espalda ahora a Dios. Esdras representa el trabajo religioso, prototipo del ministro, del sacerdote, del pastor, y Nehemías el secular y el laico. Por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, estuvimos sentados en aquel lado muchos años. Se reconoce como líderes laicos las personas que no tienen un ministerio, no han estudiado en una facultad y están trabajando al Señor sin ser reconocidos por una facultad de teología o un instituto bíblico, y son laicos, pero son líderes. Hoy tenemos en esta nación, tenemos muchos líderes laicos que están trabajando y que están sirviendo, tanto sea en el gobierno como también en la faceta de lo que es la religión. Y entendemos que uno no se mezcla con el otro, pero qué importante que en aquel tiempo reconocieron la necesidad de volverse a unir, de lo político y lo religioso volverse a unir, porque había que restaurar un pueblo. Hoy en día Estados Unidos necesita ser restaurado. Los laicos y los ministros, o sea, la iglesia con el pueblo necesita unirse hoy. Necesitamos unirnos. El pueblo cristiano, el pueblo laico está muy acostumbrado a llegar a la iglesia y sentarse. No esta iglesia, porque esta iglesia es una iglesia muy activa. Yo estoy hablando de otras iglesias que llegan y nos gusta sentarnos, nos gusta la comodidad, nos gusta el aire acondicionado, nos gusta que nos atiendan bien. Y estamos acostumbrados a eso. Y entonces yo escucho por allí decir, bueno, si hay algo que hacer en la iglesia, que lo haga el pastor. Total, el pastor es el que fue designado a hacerlo. Sin embargo, los laicos cumplen un papel importante dentro del cuerpo de Cristo. El pastor solo no lo puede hacer solo si no tiene la ayuda de un cuerpo de laicos que trabajan. Los levitas eran los servidores del tabernáculo, como los diáconos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sabemos que los diáconos son servidores, no tienen un título, pero son escogidos para servir a las mesas. Y la reforma religiosa del pueblo y la reconstrucción física de la ciudad de Jerusalén resultaron difíciles para una persona. Dios escoge a una persona y lo pone de cabeza y lo pone de líder, pero Dios pone alrededor de esa persona un pueblo para que le ayude. Es muy difícil restaurar o reconstruir Estados Unidos pensando que Obama lo va a hacer solo. Yo no quisiera estar en los zapatos de Obama. No soy ni participante positivo ni negativo de él, lo respeto, ¿verdad? No me considero seguidor político de nadie, solamente de Cristo. ¿Cuántos quisieran que Cristo sea presidente hoy en día? Porque él no miente, por lo menos él dice la verdad. Pero yo no quisiera estar en los zapatos de un presidente, cualquiera sea, hoy en día. Pobrecito. El riesgo que corre. Jerusalén debía ser reconstruida y se necesitaba las manos de Nehemías por el conocimiento que Nehemías tenía y también el conocimiento espiritual de Esdras y de los levitas que estaban en aquel tiempo. Yo creo que si el gobierno no se une con la religión, vamos a tener problemas. ¿Usted cree que una persona cuando la colocan en una cárcel va a ser restaurada? Yo no creo que en una cárcel una persona sea restaurada.
Una persona es restaurada cuando se le habla de la palabra de Dios, cuando se le ministra de la palabra de Dios, cuando se le atiende las necesidades que tiene esa persona. En la cárcel sale, así entra mal y sale peor. Entonces necesitamos un plan de restauración que el gobierno con las religiones, por usar la palabra religión, nos pongamos de acuerdo para tratar de levantar esta nación. Esta nación no se levanta tan fácil. No es una crisis económica solamente, es una crisis espiritual que esta nación está atravesando. Hoy los laicos y ministros tienen una tarea conjunta en la vida religiosa del pueblo, o en la vida secular, diríamos, del pueblo. Necesitamos restaurar los hogares. El pastor, la pastora, nosotros no lo podemos hacer solo. Necesitamos la ayuda de un pueblo laico que quiera unirse a nosotros para realmente hacer esa labor. Cuando nos graduamos en la Facultad de Teología, yo me acuerdo, ya hace bastantes años, en el 91 que nos graduamos, cuando nos graduamos en la Facultad de Teología, a mí me dijeron, bueno, ya te graduaste de pastor, lo único que vas a hacer ahora como pastor va a ser ponerte detrás de un púlpito y predicar nada más. Cuando llegamos a la iglesia estaba semidestruida físicamente. Hubo que pintar, hubo que tirar paredes, hubo que arreglar baños, limpiar esto. Yo dije, ¿esa es la función de un pastor? ¿Ustedes creen que la función de un pastor es hacer todas las cosas esas para mantener la iglesia, pasarla? No es que un pastor no lo pueda hacer, es que Dios no lo llama para eso. Dios lo llama para restaurar a un pueblo espiritualmente hablando. Por eso estaba Esdras y por eso estaba Nehemías. Por eso tenemos hoy al gobierno, a la política, pero tenemos la religión. Que si se unen juntos vamos a poder restaurar a un pueblo. ¿Qué tal si el presidente se levanta hoy y dice vamos a invertir $1 millón por año para el Ministerio Majestad? ¿Entiende usted lo que le quiero decir? Por decir el Ministerio Majestad. Sí, puede ser el Joyce Meyer, puede ser cualquier ministerio que el gobierno diga vamos a tratar de ayudar a las organizaciones eclesiásticas para que ellos pongan realmente el trabajo y pongan a trabajar a la gente para restaurar los hogares en el nombre de Jesús. ¿No diríamos amén todos? ¿No cambiaría esta nación? Claro que cambiaría esta nación, por supuesto. Pero cuando nos graduamos nos dijeron, bueno, tú vas a predicar nada más. Yo dije, gloria a Dios, qué lindo, soy pastor ahora. Cuando llegamos a la iglesia hubo que trabajar, hermano. Y no solamente algo que no nos dijeron en la facultad. Mira, tú vas a ser pastor, vas a recibir un salario, no vas a tener que hacer nada, solamente predicar. Eso fue mentira, hubo que hacer todo lo opuesto. Hubo que trabajar y arreglar la iglesia, y no solamente eso, hubo que poner la mano en el bolsillo y sacar dinero del bolsillo. Eso no me lo dijeron. ¿Y por qué es eso? Porque hay un pueblo tranquilo. La iglesia es un lugar donde realmente la gente llega a relajarse tranquilo. Y que no me hablen de dinero, porque si me hablan de dinero no voy más. ¿Cierto o no es cierto? Nos tocó trabajar duro con mi esposa. Tratar de arreglar las partes físicas de esa iglesia. Estaba caída y me decían los supervisores, ¿por qué le pones dinero a esta iglesia? No te preocupes por lo físico. Y yo digo, esto es templo de Dios. Y lo que es de Dios tiene que lucir. Antes los templos eran de oro. Lo que era de Dios era de oro antes. Y ahora no le damos importancia a la casa de Dios. Ahora vemos que los niños corren de un lado al otro, saltan por arriba de las sillas, las ensucian las alfombras. No le damos importancia. Esto es casa de Dios. Y tenemos que entender ese contexto. Nunca me dijeron que tenía que pintar la iglesia, que arreglar los baños, que las puertas no cerraban y había que arreglarlas. Pero esa es la función de muchos pastores hoy. ¿Saben por qué? Porque tenemos un pueblo laico muy lazy. Digan lazy. ¿Qué significa lazy ustedes que son de aquí? Lazy, ¿qué significa? ¿Cuál? ¿Cuál? Aragán. Uy, uy, uy. Gracias. Yo sabía, pero quería ver si tú sabías también. Aragán. Mira que está al lado tuyo, dile, Aragán, dile. Dile, Aragán, dile. Un pueblo cómodo, diríamos. Un pueblo que quiere todo listo, que se queja si no hay aire acondicionado, si no lo atienden bien, si no le dan
si no le dan snack a los niños, si no los atienden bien en la puerta, si no le dan agua? Esa es la iglesia hoy en día, que reclama, pero que lo dejan al pastor solo. ¿Ustedes no creen que es menester que los laicos se levanten para ayudar a la obra de Dios hoy? ¿Ustedes creen que está bien que la gente llegue como espectadores a la iglesia y miren una función y salgan diciendo, me gustó la función, el teatro estuvo lindo? ¿Qué pasó? Es interesante ver que tenemos una iglesia herida. Pero mi pregunta es, ¿dónde están los gansos que van a ayudar a otros, a los que están heridos? En el buen sentido de la palabra, ¿dónde están los gansos? Porque hoy nos preocupamos nosotros por nuestro hogar, por nuestras finanzas, por nuestros hijos. Este viernes estábamos hablando y el viernes pasado estábamos hablando en la reunión de oración y me llama la atención a mí ver cómo los padres están preocupados por sus hijos. Y yo no estoy diciendo que uno no tiene que estar preocupado por sus hijos, pero un cristiano tiene que estar preocupado no solo por sus hijos, tiene que estar preocupado por una sociedad que está sin Cristo, por hogares que están semidestruidos, por hogares que están en divorcio. Pero somos egoístas, nos preocupamos solamente por lo nuestro. Nos preocupamos por mi familia, por mis hijos y lo demás, nada más. Decíamos en Argentina, lo demás que lo parta un rayo. Y esa es la iglesia hoy en día. Necesitamos gansos en la iglesia. En el buen sentido de la palabra, porque a alguno le dice, tú eres un ganso. Pero miren lo que hacían los gansos. Trabajan en B, vuelan en B, vuelan unidos. Si alguien se lastima, hay otro que va a buscarlo, dos van a buscarlo, y hasta que no se restaure, no lo dejan. ¿Está usted entendiendo el contexto? Yo me acuerdo cuando empezamos nosotros a ministrar, que nos convertimos, la primera cosa que hicimos con la pastora fue dedicarnos al ministerio de visitación. Los pastores se quedaban en la casa, pero nosotros íbamos a visitar a la gente. Los días lunes lo habíamos apartado para ir a visitar a la gente. A los hermanos en la iglesia, llegaban los domingos a la iglesia, los lunes ya estábamos en la casa. Y yo doy gracias a Dios, no porque realmente nosotros fuimos a enseñarles a ellos, o a restaurarles, o a ayudarles, sino que ellos nos ayudaron a nosotros a aprender y a crecer. Nosotros aprendimos a través de las pruebas y dificultades que ellos tenían. Y los lunes no era un lunes sí, un lunes no, y no era un lunes si llovía y si no llovía, si teníamos frío, si teníamos calor, si había dinero, no había dinero, si había gasolina, no había gasolina. Ese lunes lo habíamos dedicado para ir a visitar hogares. Porque no es tanto la preocupación de uno. Tú sabes que cuando tú te preocupas por los demás, Dios se preocupa por ti. ¿Sabías eso? ¿Sabías que cuando tú empiezas a preocuparte por los problemas de otros, Dios te arregla tus problemas? ¿O no lo sabías que es así la cosa? La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de laicos colaborando en la obra de Dios. Y a esos laicos se los llaman servidores. Jesús no vino a ser servido, Jesús vino a servir. En Hechos capítulo 6 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos las palabras de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 gansos, diga varones, no gansos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Usted puede creer cómo mi esposa y yo podemos estudiar y dedicarnos a hacer un buen mensaje, traerles buena carne a ustedes, cuando estamos haciendo esto, contestando teléfono, limpiando los baños, atendiendo a la gente, visitando a este, visitando al otro? Imposible. Imposible que vamos a crecer así. Nosotros todavía somos jóvenes, gracias a Dios tenemos 30 años. Diga amén. Nadie dijo amén.
Bueno, 31 voy a cumplir. Pero uno se cansa. Y no puede, uno no es un pulpo que puede abarcar y hacer todo. No se puede hacer todo. Necesitamos la ayuda de un cuerpo. Pero un cuerpo que deje de ser, ¿qué? Oh, ya aprendió inglés y barrera usted, ya lo aprendió, mire. Un cuerpo que deje de ser lazy. Necesitamos la ayuda de laicos que vengan a decir, pastores, ¿qué podemos hacer para que ustedes puedan dedicarse a estudiar la palabra? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Pastor, ¿por qué no crecemos? Es que si no hacemos una obra en equipo no vamos a crecer. Crecemos si trabajamos en equipo. Notemos la objeción que hacen los discípulos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Parafraseando sería esto, no es justo que los pastores limpien los baños, cuiden los niños en guardería, hagan protemplo. No es justo. Los viernes venimos a orar aquí. Dicho está de paso, hay un gran pueblo que no viene a orar y quiere buscar de Dios. Inclusive los líderes no están viniendo a orar. Escuche, si queremos crecer necesitamos primero venir y orar. Y cuando estamos mi esposa y yo orando acá los días viernes, yo estoy pensando en la otra iglesia y me gustaría estar allá y un pie acá, pero no puedo estar en los dos lados. Yo quisiera ser el Espíritu Santo, pero no lo soy. Necesitamos la ayuda de un cuerpo. Necesitamos un pueblo laico que se levante y que diga, pastores, ¿qué podemos hacer aquí en la iglesia? Lo que Esdras y Nehemías nos enseñan hoy en día es lo que conocemos como aspectos de complementación. Y Nehemías era gobernador y el sacerdote Esdras escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Qué importante que en este siglo XXI políticos, sacerdotes, pastores, laicos empecemos a juntarnos. Es menester que trabajemos juntos para reconstruir el país. El país está en crisis social, moral, espiritual. Sacaron la Biblia de las escuelas. Sacaron a Dios de las escuelas. Y sacan a Dios de la escuela. ¿Quién cree que está en la escuela hoy en día? ¡El diablo! Es menester que trabajemos juntos para reconstruir el país. Es menester que trabajemos juntos para reconstruir hogares. Mi esposo y yo cuando entrábamos en los hogares, Dios nos puso desde un principio el deseo de restaurar hogares, matrimonios. Hoy los matrimonios están en crisis. Decía el hermano Pablo, yo aprendí a decirle I love you a mi esposa. Yo aprendí. Se supone que cuando uno se casa, ya tiene que saber eso. Yo aprendí a decirle I love you a mi esposa. Después de lo que le pasó. ¿Acaso Dios no es Dios de políticos, de religiosos, de maestros de escuela? Dios es Dios. Y nosotros le estamos sacando del contexto a Dios y estamos poniendo otros dioses. Los siervos del Señor deben hacer sentir su presencia en todas las esferas. Yo a veces veo manifestaciones por allí afuera de personas que son ilegales, no quiero tocar ese tema, pero salen a buscar una justicia, amnistía. Pero ¿qué tal si en vez de sacar esas banderas, nos vamos con una bandera que diga Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos? Jesucristo es lo que necesita esta nación. Esta nación necesita a Dios. Que Obama, que los presidentes, que el Senado vea que nosotros estamos no tanto por los papeles, sino estamos detrás de una justicia que viene de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Esta nación tiene que volverle a dar la cara a Dios, le dio la espalda a Dios.
Y este mensaje es un mensaje que reta, transforma, libera y salva. Y los laicos son agentes de Dios en sus trabajos y en sus comunidades. Que sea usted un laico, que no sea un pastor, que no sea un ministro, no significa que usted no sea un mensajero de Dios, que transmita la verdad de Dios. Los laicos son los levitas hoy en día. Los laicos son los líderes que hacen que las cosas sucedan. Nehemías 8:10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, que es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. En aquel tiempo había un pueblo triste como hoy, un pueblo deprimido como hoy. ¿Saben que los israelitas lloraban de temor? Tenían miedo al futuro, temían al ataque de los enemigos una vez reconstruida la ciudad. Temían a una nueva disciplina de Dios, temían las consecuencias de sus pecados. Es lo mismo que el pueblo de hoy. El pueblo cristiano tiene temor. ¿Usted ha visto una iglesia temerosa? ¿Acaso el temor es de Dios? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no es de Dios. Pero hoy tenemos una iglesia que cuando alguien entra a la iglesia, uno le dice, ¿cómo te sientes, hermano? Uy, tengo temor a ser secuestrado. Tengo temor a los terremotos. ¿En esta iglesia está segura si viene un terremoto? Tengo temor a los abusos o a los rapes. Tengo temor a quedarme sin trabajo. Tengo temor a perder la casa. Tengo temor a quedarme solo. Hoy tenemos un pueblo cristiano que vive con temor. Notemos la exhortación de Nehemías y Esdras y los levitas. Miren lo que le dice. Id, comed grosura. ¿Acaso usted abre el refrigerador y está vacío? Nosotros venimos de Italia y nos trajimos queso. Nos gusta el queso. Somos ratones, mi esposa y yo. Nos gusta el queso. ¿Sí? Y uno abre ahí y encuentra el queso. Pero aparte del queso, usted abre el refrigerador. Dígame la verdad. ¿Verdad que está lleno? Y más cuando va a Costco. ¿Por qué estamos engordando nosotros? Por ir a Costco. Id y comer grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada, iglesia. ¿Por qué estamos en problemas? ¿Sabes por qué? Porque todo es mío. Todo es mío. No voy a hacer una canastita para la hermana y el hermano que está pasando problemas económicos. ¿Por qué no le hacemos una comprita, una compra a esos hermanos que están pasando problemas económicos? Día santo es a nuestro Señor. Y dice, no os entristezcáis, alégrese iglesia. Hoy yo sentí un espíritu alegre, que dele gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor por esa alegría. Yo sentí un espíritu alegre. Y Dios reprenda al diablo. Y sabemos dónde el diablo está, ya está derrotado. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. El que hizo la obra en nosotros, el que la empieza, la termina. Él no la va a dejar a media. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué estar triste? Yo de la única forma que estuviese triste si mi suegra viviría en mi casa. Ahí sí tendría una razón para estar triste. Y orando al Señor, yo amo mucho a mi suegra, pero lo amo a distancia. Ahora, tú como líder laico, ¿entusiasmas, animas a la gente o la desanimas? Ay, pastor, perdí el trabajo. Usted sabe, mi esposo se fue de la casa. Yo no sé qué va a ser de mi vida. Me duele todo el cuerpo, tengo artritis hasta en la uña encarnada del dedo gordo del pie. Ah, esa es la iglesia de hoy en día.
Y si usted ve un matrimonio feliz que llegan acá, un matrimonio que están happy ahí. ¿Saben por qué? Porque dejaron el carro estacionado a 2 bloques. Se bajan del carro un matrimonio y dicen, bueno, ahora dejemos de pelear porque estamos cerca de la iglesia. Cambiemos la cara. ¿Cómo están, hermanos? En victoria. Y están más peleados que perro y gato. ¿Por qué estar triste? A mí me gusta, soy un pastor que me gusta hacer un poquito de bromas. Porque considero que la risa se viene al estómago. Las personas serias deben tener un agujero así grande en el estómago. Porque no se ríen nunca. ¿Usted vio que hay personas que le hacen cosquilla bajo el pie? Ni se ríen, no se acá, nada. Yo les digo a mis nietos, si aguantan la risa, les doy $5. Y entonces se ponen así y les hago. No aguantan, ¿verdad? Y no se ríen por ganarse los $5. Y así parece la iglesia hoy en día que está. ¿Dónde fue, hermano? Fui a la iglesia. Sí. Fui al sepulcro, al Santo Sepulcro. Ahí donde se murió. ¿Qué se murió? ¿Qué? Cristo resucitó, no está muerto. Cristo está vivo. Estamos en una iglesia donde el Señor está vivo, no está muerto. Bendito sea el Señor. ¿Cómo le hablas a la gente? ¿Le hablas positivo o negativo? Yo escucho por ahí a las mujeres, usted no sabe, pastor, cómo ronca mi esposo. ¿Cómo ronca mi esposo? Ya hasta me quiero divorciar. A ver cuántos hombres roncamos. A ver, nadie levanta las manos. ¿Qué pasó? Es que antes, cuando estábamos de novio y yo le escuchaba roncar a él, que dormía a la siestita por ellos, qué linda que son tus ronquidos, le decía. De novio a la mujer le gusta cómo ronca el marido, el novio, pero cuando se casa... ¿Hablas positivo o negativo de tu esposo o de tu esposa? ¿Cómo hablas? Ay, ay, ay. Notemos qué pasó cuando la exhortación de la palabra llegó a Nehemías. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. ¿Sabe cuál es la costumbre nuestra? Ahora no lo podemos hacer mucho porque estamos tan ocupados en tantas cosas. ¿Sabe cuál es la costumbre nuestra? Cuando termina un servicio invitábamos a alguien a comer y pagábamos nosotros. Escuche esto, que esto es importante. Si usted ama al Señor, usted tiene que discipular. Y discipular es invitar. E invitar significa poner la mano en el bolsillo. Pero no le robe a Dios, no lo saque de los diezmos. No haga que Dios pague, pague usted. Porque hay algunos que dicen, pastor, yo te invito, hermano. Y no le diste a Dios. Así cualquiera invita. Dice, se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. Qué lindo que las hermanas van a Costco y dice, bueno, este es para la hermanita Sofía, un paquetito para la hermanita María, un paquetito para los hermanos que no tienen que comprar hoy. Porque nosotros tenemos en abundancia, bendito sea el Señor. Nosotros los líderes estamos puestos por Dios para sanar al pueblo, no para herirlos. Para hablarles positivamente, no negativamente. Tenemos un Cristo en victoria, tenemos un Dios que ha resucitado, no está muerto, Él está vivo. Dios no quiere que nos quedemos en el lloro, sino que dejemos que el lloro del arrepentimiento y la contrición dé lugar al gozo de la gracia y de la fe. El Señor dice en Salmo, cambió mi lamento en gozo, mis quejas en alegría, ya no me quejo. La queja es del diablo. El espíritu de queja es del diablo, no es de Dios. Él es acusador, él siempre se queja. Sabemos que la palabra primero hiere, pero después sana. Yo le digo a los matrimonios esto, para mí es clave. Cuando usted viene a buscar solución en la vida matrimonial, le digo a él o a ella, ¿tú quieres ganar? Tienes que perder. Si tú quieres ganar la victoria, tienes que perder. ¿Y cómo pastor, perder? Si yo tengo la razón, perder en la Biblia significa humillarse. El que se humilla, Dios lo exalta.
¿Tú quieres tener un matrimonio en victoria? ¡Sé humilde! ¡Humíllate! Eso es lo que dice la palabra. Somos líderes nosotros, no seguidores. Dile al que está al lado, yo soy cabeza, no cola. Dile. Soy cabeza, no cola. Soy líder, no soy seguidor, soy líder. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. O sea que a pesar de que Josué fue un seguidor de Moisés y su brazo derecho tenía pasta de líder. Necesitamos una iglesia que trabajemos en equipo, pero sumisos unos al otro. Yo he visto en iglesias donde quieren desplazar al pastor. Nos tocó varias veces pasar esa experiencia. ¿Sabe quiénes son esos hermanos? Termina la iglesia, termina el servicio y usted ve al pastor recogiendo las cosas, limpiando la iglesia. Y a esos hermanos usted lo ve en el parking hablando con otros, haciendo su pastorado, dividiendo a la gente. A mí no me gustó el mensaje del pastor. Yo puedo predicar mejor que él. Cuidado, ¿eh? Nos tocó varias veces tener líderes en la... por eso un pastor tiene que tener cuidado, porque a mí me gusta tener líderes dentro del cuerpo, pero hay que tener cuidado con los que quieren desplazar a los pastores. Porque hay hermanos que llegan y quieren el púlpito, pero no quieren limpiar los baños. Y uno cuando quiere un liderazgo tiene que empezar por el baño primero. ¿Sabía usted? A pesar de que Josué fue un seguidor de Moisés y su brazo derecho tenía pasta de líder, fue el sucesor de Moisés. Y hay personas que son líderes natos. Yo veo en un matrimonio que hay mujeres que parece que no están sujetas a su esposo. Son líder. Parece de afuera, pero están sujetas. Y una mujer cuando está sujeta a su esposo puede ministrar en el liderazgo. Pero tiene que estar sujeta al jefe. Tiene que estar sujeta al esposo. Tiene que estar sujeta a ese hombre que Dios le dio. Y Dios le da autoridad, porque está bajo autoridad. ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Cuando Sansón fue aprendido y los filisteos comenzaron a torturarle, había 3.000 hombres y mujeres que solo, dice, estaban mirando. Mire usted lo que dice la palabra de Dios en Jueces. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio, la burla que le hacían a Sansón. Hoy tenemos una iglesia que parece en un teatro mirando. ¿Y qué van a hacer hoy? A ver qué van a hacer hoy. A ver quién empieza la alabanza, a ver quién toca, quién es el ministro de alabanza hoy, a ver qué van a hacer, qué cantos van a cantar. 3.000 habían mirando cómo torturaban a Sansón. ¿Sabe que yo voy a iglesia donde el pastor apenas baja del carro, de su automóvil? Ya tiene 2 o 3 ujieres ahí, le dice, pastor, yo le llevo el maletín. Yo le llevo su maleta. Yo digo, wow, ¿qué pasó? No porque uno quiera que le sirvan, es porque uno se está perdiendo la bendición. Uno se está perdiendo la bendición. ¿Saben lo que hacen los empleados municipales? ¿Hay alguno que trabaja en la municipalidad? Van 10 a arreglar un pozo. 9 miran y uno trabaja. ¿Saben lo que hacen los que suben a los postes de luz? Por lo menos en Argentina lo hacía y acá también lo he visto. Van 10, es un grupo, un pelotón que va, se dice pelotón. Van 10. 9 están haciendo un asado ahí abajo y hay uno solo que trabaja ahí arriba. Y corre el riesgo de morir electrocutado. Y los demás comiendo el asado y todo. Y hasta ni le dejan para el de arriba. Se lo comen todo. Y eso me hace acordar a mí a una iglesia. A las iglesias hoy en día. Que uno trabaja y todos miran. Y eso no es así.
Casi el 90% de los que llegan a las iglesias hoy, no esta, porque yo dije esta y aquella son las dos iglesias del Ministerio Majestad, son las perfectas, las únicas. Que no hay cosas humanas en el medio, ¿verdad? Pero muchos llegan a las iglesias a criticar, a chismear. Ay, mira el pastor, uy, la pastora tiene un traje nuevo, se lo habrá comprado con los diezmos. Ay, ¿para qué habré dado el diezmo hoy? Seguro que la pastora se compró un traje hoy nuevo. Y sabe que los que critican y los que chismean son los que menos hacen. Los seguidores pueden verte cargado de trabajo, pero les fascina mirarte a veces, pero no te quitan la carga. Te miran, pero no te ayudan. Te ven venir con un paquete, pero cárgalo tú. Mi esposa tiene un ejemplo cuando ella le habla a los matrimonios, que al principio de casado, ¿verdad? Que ella viene con paquetes del supermercado y va el hombre y le dice, Hani, déjame que yo te ayude, no vas a levantar los paquetes, son muy pesados. Pero después de 30, 40 años, ¿y cuánto creen que Dios puede doblegar hasta los argentinos? El orgullo. Y terminé este mensaje y el hermano argentino fue y le dijo a los hermanos líderes, estoy listo para servir. Que un argentino se ponga a servir es un milagro del cielo. Usted sabe que el argentino cuando llueve y hay relámpagos, sale y hay esos rayos y esos relámpagos, dice, Dios me está sacando fotos, dice. ¿Sabía eso usted, no? Y que un argentino se quiebre, se parta, que Dios lo toque. Y que diga, ahora sí, me tengo que humillar, decía. Porque Dios te parte, hermano. Dios te parte en dos. Y tarde o temprano vas a tener que servir a Dios. Éxodo 24 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Moisés fue al monte a recibir una visión. Y yo creo que la gente debe ser incluida en una visión. ¿Cuál es la visión pastoral? Yo le digo a los hermanos en la iglesia, si usted no conoce la visión pastoral, usted no se va a poder congregar en esta iglesia. Porque en una iglesia no hay 2, 3, 4, 5 visiones, hay una sola. Y cuando usted llega a Majestad, usted sabe que este es un ministerio de restauración familiar. Este no es un ministerio de prosperidad. Acá no estamos predicando la prosperidad y la prosperidad mal enseñada. Usted sabe que cuando llega acá usted tiene que tener pesar por las familias. Pesar por los hogares. Pesar porque realmente los hogares se están divorciando a los matrimonios. La gente debe ser incluida en esa visión. Hay que hacer llamadas por teléfonos, hay que mandar cartas, hay que visitar, hay que hacer tantas cosas, mis queridos hermanos. Ayer vino una hermana en la conferencia que la pastora predicó, llorando, con lágrimas en los ojos. Me dice, pastor, el ministerio de ustedes restauró mi matrimonio. Me dice, el mensaje que usted estaba predicando, que a los hombres nosotros tenemos que considerarlo a nuestro esposo. Que el esposo está sin papeles, que no sabe el idioma, ese es mi esposo. Usted estaba hablando y me estaba identificando a mi esposo y yo lo maltrataba, yo no lo quería, yo no lo podía entender, no lo quería así, dice, pero Dios me mostró a través del mensaje que yo lo tenía que amar tal como él era. Una visión dada por Dios empieza a mover el corazón. Mire, aquellos que fueron movidos, dice la Biblia, dieron de diferentes maneras. Éxodo. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio
voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios, porque la obra de Dios es voluntaria. Nadie te va a forzar. Todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. O sea que Dios busca gente para llevar a cabo esa visión, no que renieguen, no gente que critique, no gente que chismee, no gente que ande rumoreando por allí, sino que Dios busca gente obediente y sumisa. Cuando Dios te delega un trabajo, hazlo. Esa es la gente que Dios está buscando, esos son los líderes laicos que Dios está buscando. Y cuando la visión se hace de corazón, se logra. Yo no me puedo olvidar, yo me enamoré a primera vista de mi esposa. 2 años estuvimos de novio. Y a pesar de que en ese momento había traba que a veces los padres ponían, porque a los padres no hay yerno que le caiga bien, por más bueno que sea. ¿Sabes eso? ¿Sabías usted? A veces no, este no me gusta, no le gusta ninguno. Como a las nueras, a veces igual. Yo me iba a mi casa llorando. Todos los días mi mamá me recibía llorando, porque yo sentía que me rechazaban en ese hogar, que no me querían, que mi esposa, que la que era mi novia, digo, no me quiere. 2 años. Pero sabe, cuando Dios pone algo en el corazón, uno pelea por lo que ama. Uno no baja los brazos tan rápido. Y por ser persistente, Dios me regaló una buena esposa, por supuesto. Fíjese qué importante, porque así es la iglesia. Cuando uno ama a Jesús, uno pelea por lo que ama. Uno trae lo mejor a Dios. Uno hace lo mejor para Dios. Nosotros en 36 años que conocemos al Señor, nunca hemos dejado de servir al Señor. El que pone las manos en el arado, no voltee para atrás, dice la palabra. Yo te animo, en el nombre de Jesús, que tomes una decisión hoy para Cristo. Si tú amas al Señor y estás sin hacer nada, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes? Hay tanto pueblo hispano que está necesitando nuestra ayuda. No solamente el pueblo hispano necesita papeles, necesita mucho de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos a visitar? Nos ponemos a llamar por teléfono. Nos ponemos a entrar en esos hogares haciendo células, evangelismo. Hay tantas cosas para hacer. Apaguemos la televisión un poco. Dejemos de perder tiempo al vicio y de usarlo para el diablo. Y empecemos a usarlo para restaurar las almas, para hacer crecer la obra. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que los líderes laicos y los ministros nos unamos, que los políticos con los religiosos nos unamos para restaurar una nación que está en crisis y que está muriendo, que necesita a Dios. Que tú puedes ser esa persona clave como Nehemías y Esdras, que Dios pueda unir. 2 personas nada más pueden hacer la diferencia en una nación, con Dios. Pero hoy es el día para que tú tomes una decisión. Ponte de pie, cierra tus ojos.